Saludos. Continuamos nuestro relato con el retorno del capitán Juan de Dios Ventura y Simó, ahora como expedicionario de Constanza, y los detalles de una conspiración que se planeó dentro de la aviación militar antes de las expediciones del 59, pero que con este acontecimiento se precipitó. Este es el segundo capítulo de La Conjura de los Sargentos, una gesta, un holocausto. Habíamos quedado que el capitán piloto Juan de Dios Ventura Simó se había marchado del país el 30 de abril de 1959 en un avión vampiro propiedad de la aviación militar de Trujillo. Aterrizó en Puerto Rico, donde de inmediato habló a la prensa, declarándose exiliado político. De Puerto Rico pasó a Venezuela y de Venezuela se fue a Cuba para unirse a las expediciones que llegaron por Constanza, Maimón y Estero Hondo. Doña Yolanda Garrido nos explica cómo se enteró que su esposo había retornado al país como combatiente contra el régimen de Trujillo. Yo fui al dentista y mi dentista me informó que yo tenía que estar muy feliz porque mi marido había llegado y que estaba nombrado coronel de la aviación. Dice, bueno, ahora tú me vas a conseguir una plaza en San Isidro para yo irme de dentista para allá, que me nombren teniente. Todas esas cosas me dijo mi dentista. Y le digo yo, no, hombre, ¿qué va? Eso es mentira, porque mi marido se fue del país. Digo, Juan de Dios no puede estar nombrado ni esto ni lo otro, porque él se largó de este país. Así fue que yo le dije. Y dice, bueno, pero es que no me lo creían. En principio, los 2 o 3 primeros días, la gente no me creía, porque imagínate, aquello fue tan grande, tanta euforia que hizo el régimen con Juan de Dios y eso, que la gente aquí, algunas, pero no, luego de 2 o 3 días ya todo el mundo se dio cuenta que sí. Pero los 2 o 3 primeros días yo tenía que hablar mucho para decir que no, que mi marido se había ido en contra del régimen, que eso no era verdad, que si él estaba aquí era peleando. La confusión sobre el objetivo del regreso de Ventura Simó se debió a que el régimen de Trujillo de inmediato difundió la especie de que no era desertor, sino un agente del gobierno que había sido enviado para que se infiltrara entre los invasores. La propaganda decía que Juan de Dios ya no era capitán, sino coronel. Y efectivamente así fue, la orden era cogerlo vivo. Y a él lo encontraron, él tenía los pies planos. Juan de Dios no era piloto, no era militar de caminar ni de nada de eso, era simple y llanamente piloto. Y por supuesto, al caminar tanto, los pies se le alteraron mucho y le dio fiebre, todo, bueno, estaba hecho un desastre, según me dicen. Entonces, hubo un momento en que él se acercó a una casa a pedir que le hicieran unos huevos, que se sentía mal, que sé yo qué. De las cosas que hizo fue regalarle su pluma de oro, una pluma fuente de oro se la regaló a esa persona. Y la gente aceptaron, pero lo engañaron. Él había dejado su fusil retirado, entró sin arma a la casa para que lo atendieran. Entonces las personas le dijeron que sí, que le iban a hacer sus huevos y eso, y que él se sentía malo, enfermo, lo vieron que tenía los pies muy alterados, tenía fiebre. Y lo que hicieron esta gente fue que mandaron a otra persona a denunciarlo. Entonces ahí fue cuando vinieron y lo capturaron. Desde esa noche eso sería, creo, no con una seguridad exacta, pero creo que eso fue domingo y ya como miércoles o jueves ya él estaba agarrado. El que era el sargento mayor técnico de reparación en comunicaciones aéreas, Raimundo Cuevas Sena, relata la llegada de Ventura Simó como prisionero a la base aérea de San Isidro. Recuerdo como ahora cuando llevaron al capitán Juan de Dios Ventura Simó. Fue el primer expedicionario que llevaron a la Fuerza Aérea.
Y Ramfi lo estaba esperando en la rampa de vuelo. Y cuando llegó, cuando el capitán Juan de Dios Ventura Simó iba descendiendo las escalerillas del avión C-46, avión de carga, el general Ramfi Trujillo descargó su pistola al aire. A mí me dio mucha pena porque entendía que la había descargado en el cuerpo de Juan de Dios Ventura Simó. O la descargó al aire como señal de alegría. Y terminando de bajar las escalerillas del avión, un capitán piloto, compañero de Juan de Dios Ventura Simó, del escuadrón de caza Ramfi, lo abofeteó como en señal de solidaridad con Ramfi y de repudio a su viejo compañero de armas. Debió mejor haber dejado la mano para abajo y no hacer eso. Y de ahí llevaron al capitán Juan de Dios Ventura Simó a la cárcel de militares. Y le echaban la leche en el suelo para que él tenga que lamerla con la lengua. Hubo un militar que me dijo que Cristo quedó pequeño para todo lo que le hicieron a Juan de Dios. O sea que los Trujillo, Ramfi se ensañó, Ramfi con todos sus secuaces, Trujillo, los amigos de Ramfi, todo. Allí le llevaban, Juan de Dios era como un espectáculo de circo, le llevaban los militares, los compañeros, para que vieran el ejemplo de lo que le pasaba a los que eran traidores, a los defectores, traidores, le pasaba. Entonces, por ahí desfilaron todos los militares de la aviación, pero era para que lo tuvieran como ejemplo de qué le pasaba al que se le ocurría hacer algo contra el régimen. Y le daban galletas, le pasaban comiendo para darle, ya con mucha hambre, ya de muchos días, le pasaban comiendo, le ofrecían el sándwich y por ahí seguían. Y todo ese tipo de cosas le hicieron hasta degenerar en tirarle la comida al suelo, como los perros, lo que ellos quisieran tirarle. Y terminó, bueno, pues ¿cómo? Sin dientes, sin pelo, sin nada, porque él pasó muchos meses en todas esas torturas. Es más, lo que creemos es que él murió, que a él no hubo que matarlo. Inanición fue lo que pasó ahí, creemos. Entre el uso propagandístico que se le dio al prisionero capitán, el régimen de Trujillo organizó una recepción en la Cancillería donde fue llevado y fotografiado como invitado de honor. Para la ocasión, se le presentó con un ostentoso uniforme atiborrado de condecoraciones. También se le obligó a leer por la voz dominicana una proclama elogiosa a Trujillo. Después dejó de tener valor propagandístico y ya no se le exhibía en público. Un momento que hubo un silencio, porque siempre yo sabía algo, siempre tenía quien me informara, si no a mí, no era directamente a mí, porque a mí, yo estaba bajada, a mí no se me acercaba a nadie. Yo vivía sola en mi casa con mis 2 hijos. Pero yo tenía una hermana que trabajaba en un hospital en el Marión, y mi hermana oía las cosas, le decían algunos militares que le tenían confianza, le decían, y ella me contaba a mí. Pero llegó un momento en que en noviembre del año 59 ya yo nunca más supe de Juan de Dios. Y ahí yo comencé a sospechar de que ya mi marido pudiera ser que estuviera muerto. Porque en una oportunidad, y eso fue en agosto, había un enfermero que decían que era hasta medio volteado. Y ese enfermero se arriesgó a ir a mi casa. Él me llevó un mensaje escrito de Juan de Dios, donde me decía, mi amor, no te apures, que yo estoy bien. Te quiero mucho y cuídame mucho mis hijos. Pero ese papel yo no lo conservé porque tenía miedo de que me lo fueran a encontrar y que supieran que Juan de Dios estaba comunicando conmigo. Y yo ese papelito, si me lo tenía que comer, me lo hubiera comido. Pero yo lo que hice fue que lo rompí, pero después que uno pasan los días y eso, yo dije, ¿por qué yo lo rompí? Porque yo debía haberlo enterrado en la tierra y no haber en la última, ¿cómo te digo? La última comunicación de Juan de Dios conmigo,
la rompí por miedo al régimen y porque no le hicieran daño a él. Pues ese muchacho fue y me llevó esa comunicación. Y después supe por unas monjitas también que le dijeron a mi hermana que ese señor había muerto muy preocupado por sus hijos, porque él decía, ¿y cómo se va a hacer mi mujer con 2 niños tan chiquititos y sola? Murió con esa preocupación de qué iba a hacer de mí. Pero gracias a Dios todo fue muy bien, no fue muy bien y encontré un buen compañero. Y ¿qué te digo? Entonces yo dejé de saber de él en el mes de noviembre, jamás volví. Se lo hice saber a la mamá y la mamá entonces quiso escribirle una carta a Trujillo solicitándole que para el día de su cumpleaños, que era el 8 de marzo, que por favor nos permitiera ver a su hijo. Y yo le dije, doña María Luisa, pero no haga eso, porque eso es una tontería, porque no va a ser así, porque le va a dar el gusto de pedirle, rogarle, hacerle esa solicitud. Y ella dijo, pues yo sí, porque yo soy mamá y yo sí lo voy a hacer. Si se da, se dio, y si no, no. Bueno, lo hizo. Y la contestación a esa petición fue el 9 de marzo mandarme a decir que Juan de Dios había muerto en una tragedia aérea. Esa fue la contestación a la súplica de doña María Luisa, de que nos lo dejara ver para su cumpleaños. Ya yo entendí en ese momento que él tenía que salir de alguna manera del problema Juan de Dios, porque era un problema internacional que todo el mundo estaba pendiente de si el capitán vivía o no vivía, qué había hecho Trujillo con él, porque después que lo puso en público, cuando invitó a todos los embajadores a la Cancillería para presentar el héroe que vino con la misión del exilio, y todas esas cosas que él hizo. Pero cuando él hizo eso fue con amenaza, ¿me entiendes? Lo presentó, él se atrevió a presentarlo al público, pero él le había dicho que mis hijos y yo estábamos en la habitación contigua, que si él hacía algo diferente a lo que se le había pedido, nos mataba. Entonces, claro está, Juan de Dios salvó sus hijos y salvó su mujer. Era lo que él pensaba. Pero que mi papá decía que el que se metía a hacer una cosa y en política y en esas cosas y en revoluciones y eso, no puede pensar en hijos ni en esposa. Dice, eso fue lo que le faltó a tu marido. Él no debió pensar en ti. Él debió decirlo todo y olvidarse de ustedes. Pero hay algo que se llama sentimiento, que se llama sensibilidad, que mi marido la tenía, y él sí creyó que no podían porque él sabía que Trujillo era capaz de todo. Y no, bueno, hizo el papel como él quiso. El de la televisión, que también leyó un documento diciendo cosas buenas de su compadre y eso, también fue algo grabado. Eso a mí también me dijo un militar, que a Juan de Dios le dieron golpe y tortura para que dijera lo que ellos querían. Hasta que por fin uno que estaba al lado de él le dice, pero haz lo que ellos quieren y después tú lo dices como te da la gana. Y así fue como le sacaron esa grabación a Juan de Dios, que cuando fueron al aire no salió su voz, salió la que ya previamente estaba grabada. Así que hasta marzo que ya me dijeron que él había muerto en un accidente aéreo, ahí terminó el capítulo con Juan de Dios, ya públicamente. Para concluir con la señora Yolanda Garrido, quisimos preguntarle a su esposo, el ingeniero Leandro Guzmán, cómo la vino a conocer él y cómo se casaron. Cuando nosotros salimos de la cárcel, que fue en julio, el julio siguiente al 30 de mayo, cuando ajusticiaron a Trujillo, formamos la agrupación política 14 de junio. Nos instalamos en la calle Hosto, esquina Conde, y toda la juventud catorcista, hijos, hermanos de catorcistas, o muchachos, jóvenes, mujeres, y sobre todo las viudas de los expedicionarios de diferentes edades,
fueron a colaborar con la agrupación política 14 de junio. Ahí yo conocí a Yolanda. Digo, yo la conocía porque cuando se fue a San Francisco recién casada en su luna de miel, como Juan de Dios y yo habíamos sido compañeros de toda la vida en San Francisco, inclusive cuando venía para la aviación se despidió de mí. Cuando regresó a San Francisco casado, nos coincidimos en un restaurante, en el Ritmo, recuerdo, una noche, y me paré a saludarlo y me la presentó. Yo no le puse ningún caso. Me dijo, mira, mi esposa, yo la vi, me dijo que era capitaleña y no la pasé casi por desapercibida. Todo fue un saludo muy afectuoso con él, y yo, que decir que yo tenía muy lejos que con el tiempo iba a ser papá de los hijos de Juan de Dios también, ¿no? Pero en el 14 de junio ya sí hubo una colaboración, ella era secretaria, me tocó como colaboradora en el 14, y el hecho de que había sido esposa de Juan de Dios, mi viejo compañero, eso yo sentía más afecto y más acercamiento a la que era viuda de un compañero que lo consideramos un héroe nacional, ¿no? Y ese trato, viudo con viudo, sin darse uno cuenta, se convirtió entonces en un noviazgo que terminó en un matrimonio. El matrimonio se efectuó en 1963, en la misma iglesia de San Antonio donde ella se había casado con Ventura Simó. No hay fotos de la ceremonia, puesto que se celebró en estricta intimidad con un permiso especial del gobierno, ya que al otro día el ingeniero Guzmán saldría deportado del país por el gobierno del triunvirato. Sobre el complot de los sargentos de la aviación militar dominicana que tuvo lugar apenas 2 meses después de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, es decir, el complot de agosto de 1959, realmente hay muy poco, si algo, escrito, a pesar de lo costoso que fue en términos de vidas humanas. Yo he podido obtener copia del diario personal y privado del secretario particular del taquígrafo de Ramfis Trujillo, quien era el jefe de la base de San Isidro en aquella época. Ese taquígrafo se llamaba César Sayant, y ahí dedica algunas páginas que son hasta ahora inéditas sobre ese complot. Dice Sayant que una mañana del mes de agosto, un hombrecillo de color blanco, rubio, que se identificaba como asimilado militar, un técnico perteneciente a uno de los escuadrones de mantenimiento, se apareció en la oficina de Ramfis Trujillo y pidió una entrevista en privado con él a solas, cosa que era totalmente inusual porque Ramfis Trujillo no recibía gente que no fuesen íntimos de él, y esta es una persona totalmente desconocida. Se le dijo que no, pero tanto insistió este señor, diciendo que era un asunto de extrema importancia, y a quien el secretario particular de Ramfis define como el asimilado Vázquez, que en efecto Ramfis Trujillo lo recibió a solas, y dice el diario que cuando salió de allí, 10 minutos después de la conversación, el asimilado parecía todavía más nervioso, y una serie de llamadas telefónicas le hicieron entrever a Sayant que algo grave había en el ambiente. Agrega Sayant, fue llamado enseguida el jefe del servicio de inteligencia de la aviación militar dominicana, quien se encerró con General y con Sánchez Rubirosa en el despacho del primero. Las detenciones comenzaron el mismo día. Se había descubierto mediante la delación del asimilado la más grave de las tramas que se recuerda entre miembros de la aviación militar dominicana. Un supuesto complot alimentado por alistados, en su mayoría sargentos y asimilados, con el propósito de mermar el potencial aéreo militar en un acto de repudio al régimen de Trujillo. Esto lo escribió Sayant, exilado en Nueva York, más o menos desde finales del año
61 y sobre todo a principios del 62, por lo que tenía muy fresca su memoria sobre los asuntos. Luego explica que volvieron a funcionar las cámaras de tortura que estuvieron tan activas 2 meses antes, torturando a los expedicionarios de Constanza Maimón y Estero Hondo. Da muchos detalles de la forma en que eran torturados, etc. Da un caso específico de que Ramfis fue al kilómetro 9 y allí sentado en el escritorio del jefe del servicio de inteligencia mandó a pasar a uno de esos sargentos de apellido Consuegra, que tengo entendido que es del Monte y Consuegra. Estaba esposado y le hizo un careo, una entrevista personal. Explica el secretario de Ramfis que se acusaba al grupo de militares asimilados de mantenimiento de pretender inutilizar durante la invasión del 59, es decir, 2 meses antes de haber pretendido inutilizar los aviones de la aviación en un intento de sabotaje encaminado a mermar el poderío aéreo de la institución, inutilizando los aviones para que cayesen a tierra. Pero lo más interesante es que dice que como resultado de todo ese interrogatorio, nada se probó. Corrió la sangre y se arrancaron vidas. Y él concluye diciendo que parece que efectivamente se habían hecho comentarios a sottovoce entre ellos, igual que los comentarios que todos nos hacíamos, pero tuvieron ellos la desgracia de caer en oídos delatores. Parece ser cierto que se habló, y enfatizo la palabra, se habló de introducir trozos de metal y otras sustancias en la gasolina destinada a los aviones para que interrumpieran y dañaran los motores. Pero agrega Sayan, pero nunca lo hicieron, ni nunca realmente lo llegaron a intentar. El sabotaje solo existió en sus mentes. Finaliza diciendo, el delator obtuvo su paga, fue ascendido y se mejoró su sueldo, y posteriormente se le hizo llegar a ser oficial, y a la caída del régimen huyó del país. Esa es la parte documental que es la única que he conseguido sobre ese interesantísimo tema. Nota al margen. En breve entramos en los pormenores de la conjura de los sargentos, siguiendo los testimonios de ex militares, de los cuales solo especificaremos el rango que tenían cuando los hechos del 59. Hoy casi todos son profesionales en carreras liberales, como la medicina, derecho e ingeniería. En su juventud ingresaron a las filas militares a fin de costearse sus estudios universitarios. En la época de Trujillo, el acceso a la universidad era difícil, pero a través de las Fuerzas Armadas se posibilitaba, además de que en los cuarteles se aseguraba techo y comida para los jóvenes interesados en estudiar en la capital. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así somos. A continuación, los testimonios de la conjura de los sargentos, tratando de determinar primero la fecha aproximada en que asimilados y clases de la aviación militar comenzaron a planear eliminar a los Trujillo. Dentro de los testimonios que hasta ahora hemos grabado, lo primero que tratamos de poner en claro es la fecha aproximada en que los asimilados y clases de la aviación militar empezaron a expresar su determinación de eliminar a Trujillo. Como habíamos mencionado antes, no hay dudas de que todo comenzó en los cursos de entrenamiento en Panamá. Después del año 1953, la embajada norteamericana le facilitó estudiar en la base norteamericana de Albrook Field, ubicada en la zona del Canal de Panamá, a grupos de militares dominicanos, tanto de la Fuerza Aérea, del Ejército, como de la Marina. Aunque no teníamos ningún contacto con vida democrática, sí nos sorprendía cuando llegábamos a la ciudad de Panamá. Recuerdo que en esa época mataron al
presidente Ramón Cantera. Estando yo en Panamá, lo mataron en el hipódromo. Había un gran desenvolvimiento democrático en la República de Panamá. Cuando teníamos las horas libres en la zona del canal, viajábamos a Panamá y en contacto con el pueblo siempre se nos decía que nosotros éramos los pollitos del dictador y una serie de señalamientos que nos fue poniendo en contacto con la vida democrática. Ya para los años 1957 y 1958, yo también había regresado de una escuela militar norteamericana ubicada en la Brookfield, en el estado de Illinois. Es decir, que ya había egresado de 2 escuelas militares norteamericanas, donde también pude palpar la vida democrática en Estados Unidos. Y todos, en ese mismo predicamento, regresábamos enamorados de la democracia. Y como que no era posible ya uno cotejarse en un régimen como el de Trujillo. En Panamá, cuando nosotros llegamos, nos sorprendíamos. Cuando pasábamos por las calles y nos encontrábamos con que el señor de la Guardia Junior era el presidente de la República y se paraba a limpiar los zapatos en las aceras. Ese hombre limpiando los zapatos y adiós señor presidente, y adiós señor presidente. Y nosotros decíamos, ¿presidente de qué? ¿Ese es el presidente de la nación? Eso le daba a uno como una cosa tan diferente, saber lo que teníamos y lo que se vivía. Que un limpiabotas le hablaba por su nombre al presidente, lo paraba y seguía hablándole al lado. Y no, eso no había represión, no había persecución, no había escolta, no había nadie cuidando al presidente de la República porque era popular, porque lo tenía el pueblo electo ahí. Y él le decía que el día que los panameños fueran sus enemigos, dejaba el país, dejaba la presidencia porque él gobernaba a los amigos. Eso era lo que nosotros queríamos, un sistema así. En el año 1956, estando yo estudiando en la Eugenio María de Hostos, un grupo de militares, siempre llegábamos a las 11, a las 11:30 de la noche, a San Isidro. Y el sitio donde nosotros dormíamos era donde está actualmente la entrada a San Isidro por la autopista. En esa época era por la carretera vieja. Y una noche, un cabo cogió un cuadro de Rafael Leonidas Trujillo, de Héctor B. Trujillo y de Ramfi. Lo cogió por un lado y lo estrelló en el piso, que los pedazos de vidrio volaron lejos. Entonces, el único cabo que había como jefe de nosotros allí, porque todos éramos rasos, era Guillermo Hernández Cepallá. Entonces él dijo que fue lo que pasó, porque tenía que hacer un reporte de lo que pasó con ese cuadro. Nosotros todos le dijimos que el cuadro se le había caído porque él estaba borracho, porque nadie es capaz en esa época de hacer una cosa como esa, que a nosotros se nos hacía imposible. Entonces él nos dijo, si ustedes todos dicen que el cuadro se le cayó, entonces esto se quedó así. Yo le dije, como aquí hay un sargento que se encarga de poner los vidrios a los cuadros, yo espero que mañana temprano ese amigo, un sargento que no voy a decir el nombre de él, le ponga los vidrios para que el sábado en la hora de inspección ese cuadro esté como está hoy. Sobre la misma anécdota, el ex sargento Cuevas Sena relata. El sargento Dalmiro Adames Moquete era un antitrujillista enfermo, no podía ocultarlo. Tanto que un día en el cuartel rompió los cuadros de Trujillo, Ramfi y Negro Trujillo, que estaban en un cuadro, los extrayó en el piso y dijo, estos malditos ladrones y asesinos tiene que estar uno mirando hasta la hora que viene a acostarse, porque a la hora de acostarse luego tenemos que preparar nuestra cama para dormir, porque no tenemos quien nos la prepare. Y recuerdo que el cabo, un cabo que llegó a la Marina, Guillermo Rafael Hernández Espaillat, que hoy es médico veterinario,
salió con una salida muy buena. Dijo, anda, ya se le cayó la fotografía de los 3 grandes al sargento Adames Moquete. Pero no importa, que mañana la mandamos a reparar. Y con eso se quedó todo el mundo callado y eso se quedó así. Aquí tenemos en persona al entonces cabo Guillermo Hernández Espaillat, quien nos dice: Adalmiro Adames Moquete, un muchacho del sur inmensamente inteligente, delgadito, tendría 100 libras, este joven, y yo era encargado de un pequeño cuartel en la aviación militar dominicana, que hoy es la casa de guardia de entrar a la base militar, y habíamos unos 14 soldados ahí. Las clases que habíamos ahí principales eran el sargento Cuevas Cenas, que entonces en ese momento no era sargento, sino terminaba de salir de la escuela de cadetes porque no estuvo la necesaria actitud para ser piloto. Era un hombre inmensamente inteligente y su vocación era estudiar, su vocación era profesional, no militar realmente, como era precisamente el caso mío. Y yo recuerdo cuando este muchacho Moquete, que había llegado de Panamá, toda esta juventud que fue a Panamá, vino pensando, había visto paisajes de democracia. Gobernaba en Panamá Remón, que era un gobierno ligeramente democrático, y esta gente venía realmente henchidos de sentimientos de libertad y protestaban casi involuntariamente a veces. Yo recuerdo cuando este muchacho me increpó, porque yo le mandé a callar, porque él criticaba todas las actitudes que se hacían y que hacía el gobierno de Trujillo. Entonces él me dijo, mira Guillermo, tú sabes más que yo y eres más antitrujillista que yo, que estos son unos bandidos y asesinos. Lo que pasa es que tú no quieres complicarte la vida y a mí qué me importa la vida. Por una actitud de mucha prudencia de Raimundo Cuevas Cenas, salimos afuera, conversamos. Cuando estábamos conversando Cuevas Cenas y yo en la convergencia de las avenidas internas de la base, se acercó un soldado muy joven y recluta en la aviación y nos dijo, no se preocupen, que yo tranqué en el baño a todos esos muchachos y me garantizaron que no iban a hablar. Si ustedes quieren, callen esta situación, que esos muchachos no lo van a delatar a ustedes ni van a delatar lo que ha hecho Adames Moquete, que en ese momento los repudiaban. Una actitud que tomamos Raimundo Cuevas Cenas y yo fue no hablar, pero tampoco reunirnos, ni reportar la actitud de Moquete, que inteligentemente también se retiró un poco de nosotros. Pero sin antes dejar de decirme, tú eres universitario, tú eres un hombre culto y tú eres más antitrujillista que yo, te lo repito. Dejé de vernos unas cuantas semanas, pasó la situación, dejó de ser un peligro, porque de haberlo llevado eso realmente al reporte y al servicio de inteligencia, seguramente este muchacho o hasta nosotros corría peligro nuestras vidas. Era admirable, este muchachito inmensamente rebelde, al fin y al cabo cayó en la serie de los criminales de la época. El sargento mayor Dalmiro O'Neill Adames Moquete fue el primer caído del grupo de jóvenes conspiradores y de él sus compañeros nos dicen: O'Neill Adames Moquete. Cuando íbamos a los aviones a hacer los chequeos de la que nos pertenecía a nosotros como técnico de radio, él me decía a mí que él no podía engordar. Él siempre estaba muy delgado, casi tenía el abdomen pegado de la columna vertebral, de tan delgado que estaba en esa época. Él me decía que él no podía engordar porque él ni deseo de comer tenía mientras viera a Trujillo vivo. Nosotros le aconsejábamos que eso no lo dijera, porque eso nos iba a perjudicar a todos, que nos iban a fusilar a todos. Recuerdo un día en el Puente Duarte, en el año 55, que me dice sargento Dalmiro O'Neill Adames Moquete de Duvergé, que fue el primero en morir: Raimundo,
¿Para qué tú compras ese Caribe? Tú no ves que ahí todos los días dice lo mismo ese Caribe, no hay que leerlo. Ahí hay una misa de Trujillo y hay unos cuantos adulones de Trujillo. Eso es lo único que dice el Caribe. Entonces, ¿para qué comprarlo? ¿Para qué gastar unos sus 2 o 3 pesos que ganen eso? Si ya uno sabe lo que dice ese periódico. Hasta ese nivel estaba el grado y adelanto democrático de los sargentos de la Fuerza Aérea. Según hemos podido deducir por los relatos que hemos recogido para 1959, antes incluso de que el capitán Juan de Dios Ventura Simó escapara al exilio, los sargentos habían trazado planes concretos para matar a Trujillo, entre los que vamos a oír algunas versiones. El sargento mayor Cuevasena nos dice: hubo un plan concreto. Además del plan, el primer paso era eliminar físicamente a Trujillo. Pero en ese grupo de sargentos habían tantas tendencias y tantos criterios políticos en esa época que algunos hasta pensaban, ¿y ustedes no creen que Ramfi es mejor que Trujillo? De todo eso se comentaba. Porque Ramfi tenía una conducta distinta con los guardias. Esa conducta de buena gente que fue, y de resolver problemas, que después de Ramfi la siguió el general Wessing. Y eso fue lo que le ganó algún liderazgo al general Wessing en las Fuerzas Armadas. Para ilustrar cómo se hacía liderazgo en las Fuerzas Armadas, nos relata una anécdota sobre el capitán Elías Wessing y Wessing. Es de mi conocimiento personal que un guardia llegó a presencia del general Wessing cuando era capitán con un problema, porque es que se corrió la voz de que el capitán Wessing resolvía problemas, con un problema de la muerte de su mamá. Y el entonces capitán Wessing le dio su cheque a ese guardia. Le dijo, pues toma, cambia mi cheque y tú usa lo que te necesitas y lo que te queda me lo devuelve. Hasta ese grado llegaba la bondad del entonces capitán Elías Wessing. Pero díganos, ¿cuál plan concreto conoció usted para eliminar a Trujillo? Plan concreto: la eliminación física de Trujillo. Lo demás se arreglaba después de Trujillo muerto. Sí, pero ¿de qué manera? Había dificultad. Los técnicos no teníamos proyectiles. Teníamos fusiles, pero no proyectiles. Había que acechar el paso de Trujillo por los hangares y por la línea de vuelo y por la pista de aterrizaje. Pero Trujillo nunca penetró. Pero tampoco teníamos proyectiles, porque en la era de Trujillo todos los militares estábamos desarmados. Solamente tenían proyectiles los que estaban de centinela. Era muy previsor Trujillo. Escuchemos ahora el asombroso testimonio del ex sargento mayor Ramón Soriano Mena. Nosotros creamos un sistema y lo escribimos de los movimientos, cómo lo íbamos a lograr. Algo que el servicio de inteligencia consiguió, de ahí que fue, yo diría, la sentencia a muerte de todo el grupo. Ellos para la fecha quisieron tergiversar los hechos y le llevaron a la idea de los que quedaban dentro de las instituciones que nosotros éramos enemigos y que queríamos sabotear las instituciones. Que nosotros lo que perseguíamos era volar los aviones, volar los edificios, hacer cosas así. Y realmente sí, había un plan, pero para volar un edificio. Periódicamente se celebraba en la Fuerza Aérea Dominicana la fiesta de cumpleaños, creo que de Angelita Trujillo. Y ellos se reunían todos en el Club Cine de la Fuerza Aérea, que era un club que tenían donde, como ella vivía en San Isidro, se iban los León Esteves, todos ellos. Los Ramfi, venía el generalísimo, el negro, venía la familia y se metía ahí en la celebración. Nuestro plan era actuar ahí, que no quedara nadie, vamos a estar claros, que no quedara ninguno de ellos. Ahora, ¿qué iba a suceder según nuestros objetivos? Que cometiendo nosotros eso, iba a haber un enfrentamiento entre el ejército y la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea impondría su supremacía porque era la institución mejor preparada.
La idea era que, conociendo nosotros la capacidad de todos esos oficiales jóvenes y la forma represiva en que se eran manejados, que ellos se rebelaran y entendieran. Y en ese instante, Radio Televisión Dominicana, que ya tenía un grupo de sargentos de la policía, sargentos mayores que también fueron fusilados, de servicio en la institución, iban a hacer la proclama. De entre los 10 puntos que nosotros habíamos escrito, habían 3 que eran vitales. Primero, que ninguno de los involucrados en la conjura podía aceptar cargo de ninguna índole, en caso de que triunfara el movimiento. Segundo, que no transigiríamos hasta no tener un gobierno constituido civilmente. Y tercero, que no permitiríamos que se nos juzgara si quedábamos vivos ni como héroes ni como mártires, sencillamente como ciudadanos comunes que se habían arriesgado para liberar un país. Porque consideramos que los que se habían caído eran más que nosotros, y habían caído muchos. Eso se quedó escrito, y el CIN lo tuvo en sus investigaciones. Cuando nosotros tuvimos preso en la cárcel del 9, nos leyeron eso. Que quién había redactado los 10 puntos de la conjura. Como era natural, no iban a encontrar quién la redactó, no íbamos pues sabíamos que decir yo era sentencia a muerte. Nota al margen. Dalmiro Oneil Adames Moquete desapareció en 1959 antes de que se produjera la delación de la conjura de los sargentos. Según cuentan sus compañeros, era un militar de una integridad tal que enfermó cuando el régimen de Trujillo se apropió de unos 9 aviones que trajo el dictador Fulgencio Batista cuando vino huyendo de la revolución de Fidel Castro. Adames Moquete entendía que el gobierno dominicano debía devolver los aviones al pueblo de Cuba. Fue el primero en morir del grupo de sargentos que se capacitó en Panamá. Con él pereció también el sargento José Altagracia Guzmán García, quien laboraba en la torre de control y solía expresar abiertamente ser contrario al régimen de Trujillo. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así somos. En la próxima comenzaremos a conocer a los líderes de la conjura de los sargentos. Hasta entonces. En el común perfil antillano, un pueblo de trabajo que trabaja. Somos así, así somos. Somos así, así.